Crónicas de la Rana Libertadora, Encrucijada de Cuervos, tomo 1, capítulo 18, el río Odredarim, epígrafe. El río Odredarim es la medida horizontal de la península Tulem. Nace al oeste de las montañas que son frontera con el desierto, cruza la ciudad de Loneheim por el medio y rodea otras ciudadelas, hasta dispersarse en la áspera ignota de las tierras erosionadas al este. Esta sí es la buena. Te rifaste. Gracias, güey. Gracias, gracias. Gracias por ser el heraldo de la verde gracia de Matliorf, dragón de hiedra, y Vralwyn, reina de las hadas. Te rifaste a triple tanda trepando duda. Se regocijaba Merium de nombrar en voz alta a sus altos señores en aquellas regiones de los valles, donde acaso los árboles no los hubieran escuchado mencionar, mucho desde los reinos que tuvieran otro nombre tras el último vuelo de dragón por allí. Tras beber y beber y beber, quedando hinchado y tendido hasta la tarde, el Mordin tuvo el tallo de husmear entre los juncos, hallando nidos de patos, hurtándole la mitad de los huevos a cada uno, zampándose en el camino a todas las hormigas y escarabajos que se encontró a la cara. Y al desparramarse al atardecer a todo lo largo del cristal del río, Merium, entre los juncos con el agua en la cintura, había desenvainado la hoja élfica para bañarle el reflejo y ofrendarle el carmesí con aquellas primeras palabras seguidas en días. Lavóse luego las heridas, dióles lodo, llenó su odre hasta la cala y, para no quedar al descampado, por si lo vislumbrara algún bote de la corona, volvióse a las raíces del avellano a dormir con gran beneplácito y gloria de sus miembros. Tan larga fue su modorra que le dio con las aguas y las hierbas muy a gusto, y a la una, que no se dio prisa ya por su empresa, y durmió no sólo la noche entera, sino que esta vez el alba lo alterara, sino que, como quien en su hogar se encuentra, levantóse a media mañana a beber, comerse unas pupas de libélula y holgarse por fin a su gusto de las entrañas, para volverse a la hojarasca del avellano, criatero de los arbustos como era, hasta que vino la tarde ya entera y de trigo, y le pareció muy bien entonces volver a su misión. Ya que se venía la noche, convino a Merium con mucha naturalidad viajar nocturnamente, porque se imaginaba que río arriba, al adentrarse en el reino loneriano, seguro pronto las malezas escamparían taladas. Y quería el Mordin ahorrarse probar su disfraz de niño gordo prematuramente antes de tener que rasurarse de nuevo los empeines de los pies, que ya le coloreaban unos rizos. Ya se las daba de muy señorial, silbando entre las aves del crepúsculo cuando reanudó la marcha, siguiendo la vera de las aguas por las márgenes de junco a paso fuerte y alegre, mientras las estrellas se enfriaban, pero otro tanto atento a los lares de la oscuridad, por si algún mal de cuento le atraía un troll, que aquellas no eran las praderas lo suyo, y siempre los temía el Mordin a los trolls en todas las noches, desde niño. Por si algún lobo lo husmeaba también, por supuesto, como en su infancia. Los vientos sacudían los cañaverales y los cortinajes de las copas de los sauces de grises siluetas, mientras él calaba los terraplenes, a veces para seguir a pie de playa, y cuando las orillas se tornaban de roca ya inhóspita, regresando un poco a la pradera, para luego seguir la ruta en los meandros. Alzábase muy pequeña la luna triste en la madrugada, y ya no se le enturbiaban sus pensamientos, porque su ayer estaba tan perdido y su mañana tan funesto y poco claro que aquella jornada le fue casi alegre. Salió el sol detrás de él
Y siguió el Mordin un poco más hasta que, hallando un recodo de rocas musgosas en la hundida ribera, durmióse allí sin saber que rompió todo sigilo, ronqueando por 3 hombres, para asombro de las ranas y encono de las nutrias. Se despertó de pronto henchido de terror y, solo al fin y hasta entonces, comenzó a comprender la verdad que había presenciado en vida el remolino de cuervos y que el hombre con máscara de pizarra había salido al camino tan junto a él que con estirarse lo hubiera tocado. Lo hubiera tocado. Al hombre con máscara de pizarra. Y aunque el sol todavía rondaba la tarde temprana, se puso en marcha de inmediato, bebiendo y engulléndose lo más insectos que hallase en la ruta, para, en el esfuerzo de la caminata a doble paso, no volver a pensar en tal portento que todavía estallaba con descomunales implicaciones míticas que no quería para él. 2 noches después, se topó con los fuegos del reino de Loneray. Las aguas del río se hundían debajo del puente Rafincam, bastionado con torres hexagonales erradas y negras, donde la gran muralla oxidada de las viejas fronteras cruzaba las aguas, rayando el horizonte de norte a sur, en sombra y fuegos de atalaya. Detrás de Merium, el cielo comenzaba a olvidar las estrellas y súbitamente cayó el Mordin en cuenta de que, en cuanto la claridad escampara, su ruina sería absoluta. Su plan había sido infiltrarse por el río Odredarim a las tierras lonereanas por debajo del puente, pero debajo del puente se sumergían las aguas en un túnel rondante tras un rastrillo de hierros con pinchos, donde escombros, ramajes y porquería se acumulaban. Más por el miedo de ser visto en descampado que por decidirse a operar, se apeó al borde del río, que bajo los pastos de la orilla estaba encanalado en roca parda desde hacía quién sabe cuánto trecho, lo cual en la noche había ignorado, y se dejó deslizar a las aguas, chapoteando con más escándalo del que hubiera querido. Y las aguas sabían a mierda, calaban como pozo y se alejaban del puente con lento caudal. Enceguecido y helado, nadó contracorriente, primero boqueando para sacar la cara al aire y después tironeando entre la inmundicia hasta las púas del rastrillo, buscando apurarse bajo el puente antes de que el sol lo delatara a la mirada de los hombres. De no haber tenido el agua en contra, se habría ensartado con los pinchos que tenían una cara de largo y un dedo de ancho, de los cuales pudo el Mordin colgarse para colgar del rastrillo. Diseñada la cuadrícula de negro óxido requemado para retener con facilidad a un hombre, un Gugnoll llena de las praderas del norte, un enano de las montañas del este, un hombre lagarto de los pantanos del sur, o un orco de los desiertos del oeste. En cambio, la pequeña cabeza del Mordin lograba ajustar porque era de otra calada, no mayor que la de un niño, aunque tenía los hombros y la tripa de 2 de ellos. Así que, para pasar el cuerpo, hubo de colgarse al cuello el cinto y el odre, quitándose también los trapos atados de lo que había sido su camisa, para entrometerse a pujidos a través de los huecos del rastrillo al ras del agua, cirniéndose como salchichón forzado a cruzar una parrilla, hasta caer sobre los podridos despojos de ramas, huesos, harapos, maderos y cabellos limosos. Sintió en esos fríos, siempre en sombra, gran y súbito horror de lo que ese género de encierro siempre habita. Y cogiendo sus arreos en una mano,
Pataleó con lo que pudo hacia la claridad azulada que se ofrecía al otro lado del puente, como la boca entreabierta de una salamandra. Y por muy largo que le pareciera, muy corto, llegó cuando al otro lado del túnel lo detuvo otro rastrillo de idéntica factura. Y, más allá, la continuación del río encanalado, bordeado por las pétreas raíces angulosas de torres y ruedas de un molino, donde el meandro daba el ancho. Desde allí, jadeando colgado del rastrillo, escuchó las voces de los hombres, los tañires de los martillos, los relinchos de los caballos y el traqueteo de carromatos ya en fragor tan temprano. Y no se atrevió Merium a continuar río arriba, y vio allí el final de sus planes. Porque si aquellas fortalezas y rastrillos acompañaban al río en sus fronteras más lejanas, no se atrevía a imaginarse la avasallante vigilancia que le crecería al cauce al acercarse a la capital. Así que, por toda misión, se dio por no asomarse el resto del día de nuevo. Metió las piernas entre las rejas y se abrochó a los barrotes con el cinturón bajo las axilas, en un recodo al sur del puente, cubriéndose la cabeza que le sobresalía del agua con su camisa, que bien parecía un despojo atorado, con la cara apenas al ras del río, para esperar, atérrido y aterrado, no solo que el día se ampliara, sino que la noche volviera y entonces atreverse a salir del otro lado. Tras la miseria del nuevo día, trató de combatir el desespero de las sombras, la incesante temblorina calambrada de todos los fríos, los nauseabundos despojos y las aguas agrisadas de jugos humanos, mirando las lentas y poderosas paletas del río que las aguas hacían rodar hacia lo alto, de 2 botes de ancho cada una, girando a una veintena de metros frente a él, adosadas a la cara sur del río. Concentró el Mordin todas sus fuerzas en imaginarse dónde y cómo necesitaba cogerse de las paletas para ser izado él también, las 2 vacas de altura hasta la orilla en lo alto. Y aunque, si bien entregarse a las lenguas del molino no parecía en un principio cosa muy sana, después de todo el día hinchándose y arrugándose blanquecinamente, mordido bajo los barrotes, temblando a lo hueco y lo negro de las aguas tras y bajo de él, le terminó pareciendo una aventura de gran alegría. La noche bajo el puente se le ofrecía de muy mal augurio. En el río solo le esperaba el ahogo, la sombra y el hierro. Así que a la noche calada saldría del Odredarim para probar suerte, al fin, a través del reino famoso, a pata pelada o rasurada. Fuéranse las voces de los hombres y se incubaron las negruras aún más funestas bajo el puente. Sin embargo, la noche, lejos de ser igual de hueca para los hombres de arriba, centelleaba para ellos una luna menguante temprana y alegre, que le pareció a Merium perniciosa y delatora. Rezó sus plegarias, se ajustó, aflojó los miembros con unas flexiones, y entonces cruzó cuidadosamente el rastrillo una cabeza bajo el agua. Ciñóse su cinto y odre repleto, por suerte rellenado en riferas lejanas, aún sin sabor a esas grasas metálicas triposas, y su harapo de camisa sin forma se lo enrolló bajo las axilas, donde esperaba que la paleta le recibiera con una lenta pero avasallante patada. Una nube cubrió la luna coqueta, y lejos de pensarse a salvo, el Mortin sintió que aquella oscuridad más repleta desataba el algo que temía del fondo del puente, y dióse a nadar entonces hacia el molino. Vino la paleta con modorra tremenda, y él a cogerse de ella para ser izado sin aire de una patada a lo muy alto con los brazos encogidos
y los pies agitando. Fuese de nuevo la nube y la luna, y él, por un momento, también en lo alto, miraron el reino de los hombres, aunque en aquella emergencia de vista torcida no fue sino el atisbo de un horizonte doblado de campos, luces lejanas y caminos de plata. Se arrojó al borde del río al verlo pasar de cerca, pero no esperaba que fuera tan duro contra sus costillas, ni tan esquiva sus dedos la roca del canal, y resbaló de nuevo a las aguas, salvándose solo de la mordida del molino por la corriente, que le barrió bajo el puente otra vez, pero ahora hacia los pinchos siniestros. Nadó una vez más, con lo que pudo, hacia las aspas, con unas garras mordisqueando su costado, donde las costuras de su herida se habían reventado con el golpe a costal contra la orilla. Pero, tras su primer intento, el segundo fue tan logrado en su ascenso, saltar y trepar fuera, que casi le pareció una trampa. Se tambaleó, abotargado y mareado hacia el rincón que había más cercano tras un barril, al muro del molino, como el ratón que había aprendido a hacer en tierras de humanos, y no osó darse por vivo y respirado, hasta que la luna no se fue a danzar sobre otros reinos. Sin saberlo, solo por eso, libró en aquel momento al guardia que desde una de las atalayas del bastión del puente se había asomado a escudriñar el río, atraído por el sonido del chapuzón de su primera caída, y que se quedó en el ventanuco, sin apartar la mirada durante largo rato, apoyado en su ballesta. Habrán tirado a otro labriego al río, o finalmente Bracter se cobró las chances de Lúfanor, con eso de ponerle mierda en las botas. Pensó molesto el soldado, porque a él le tocaría sacar al Bracter cadáver. Mejor mañana, con mejores luces y cruces, se dijo. Nota a pie de página. Si quieres saber la versión de Bracter sobre el pleito, acude a la página 346. Y si quieres saber la de Lúfanor, acude a la página 351. Salió Merium detrás del barril para recorrer entonces el país de los hombres lonerianos. Con la luna descuadrando las esquinas, con los espectros de casas y torretas, apuntó el Mordin a los rincones para correr como rata, pegado a los muros, apretándose los trapos contra la herida sangrante con una mano y con la otra tanteando al frente, saltando a los recodos, siguiendo su instinto, dirigiéndose hacia donde su nariz le prometiera menos humores mojados, hierros al óxido, estiércol de caballo y grasas pertinaces, buscando un dejo por ahí perdido de olor a tierra removida. Entonces lo olieron los perros con todo y sangre y comenzaron a ladrar. Primero uno, encadenado a las puertas de la herrería, y pronto respondieron los del establo, y poco después los podencos de guerra de las barracas, y luego otros peleoneros de la posada, la cervecería, y finalmente el perro loco de las bodegas, aullando ¡tú! Y Merium, salpicado de todas esas furias, salió de la prudencia a la premura, corriendo ya declaradamente entre las callejuelas empedradas del caserío, empotrado entero al puente. Encontró al viento a la vuelta de la esquina, donde terminaba un callejón en una valla, en la que los yerbajos del otro lado se desparramaban entre los maderos y el centeno tierno despuntaba detrás de sus tablones, como pintado en gris azulado por los aires que le agitaban. Dióle un escalofrío en la espina dorsal al gozo de aquellas hierbas, donde encontrar cobijo y hogar en esos campos lunares en los que podría husmear una morcela, cuando, tomando carrera para encaramarse a la cerca, sintió de pronto una inquietud en la cadera, muy cerca junto a la vaina, muy similar a la comezón de las encías. Y creyendo primero que era la herida que le sangraba, se apretó con más fuerza el trapo. Entonces reconoció que la angustia metálica le venía de la empuñadura de la daga, y tomando aquello como una advertencia plena,
Echó mano a Higüé y girándose en el acto, creyendo que el peligro debía venir de los perros que estaban por caerle encima. Pero no había ninguna bestia detrás, sino, de pronto, silencio. Lentamente volvió la cabeza de nuevo y esta vez distinguió algo más sobre la cerca y el centeno a la plata de la noche enlunada. Un espantapájaros. Y otro detrás, más allá. Y otro. Oh, no. Ciliado de los jugosos campos sería. Su puta madre. Crónicas de la Rana Libertadora, Encrucijada de